frase general, presidente. Pero que aluda, digamos, a las restricciones de desplazamiento, si ese es el sentido. Perfecto. Si quiere, puede presentar una indicación. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo creo que la hipótesis que está en el inciso primero está incluida en el 318. Porque aquí dice que el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de la regla higiénica o de salubridad, que es precisamente las que establecen las cuarentenas, las que establecen el aislamiento. Lo que sí me gustaría proponerle es que para lo que le voy a presentar la indicación es que cuando esta vulneración a las normas de salud pública se produzcan en un periodo de estado de excepción constitucional, estas estén agravadas en un, no sé, por un grado. Creo que eso lo hace más sencillo, no hay mucha cosa probatoria salvo ver las fechas del estado de excepción y no entramos a modificar esto, porque si no, la pregunta inmediata es qué va a pasar con aquellas personas como el que fue a Temuco. Se va a decir que no se va a poder sancionar porque no estaba incluido en la ley. Aquí desde ya estamos diciendo que está incluido en la ley, simplemente que se le está a partir de ahora incorporando una sanción adicional. Gracias, diputado Coloma. Una buena propuesta. Diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente, muchas gracias. En la misma línea de lo que acaba de plantear el diputado Coloma, yo creo que la figura del artículo 318 es lo bastante amplia como para poder considerar las figuras que se está intentando establecer en este proyecto de ley. Yo entiendo cuál es la motivación de los mocionantes y creo que es positivo el pensar en aplicar sanciones drásticas a aquellas personas que, infringiendo este estado de aislamiento o infringiendo las reglas higiénicas de salubridad, tal como dice el 318, generen este tipo de prácticas. El primer inciso claramente está contemplado en el 318 y el segundo, si bien tiene una motivación interesante, sobre todo en la aplicación de pena en figuras dolosas, tal como dijo el diputado Fonsalía, no hace el reconocimiento respecto a qué tipo de figura trata, si es dolosa o culposa, ¿ya? Y al ampliarlo claramente es absolutamente excesivo. Creo que la norma actual del 318 se sustenta, tiene las medidas que se requieren. Podríamos establecer, y si es que la comisión así lo estima pertinente también, alguna especie de aumento de pena solamente para las figuras dolosas. Solamente para las figuras dolosas, que creo que es lo que en definitiva busca este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Ofrezco la palabra, diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Como todos creo que no conocemos este proyecto, pero mire, Gracias. del inciso segundo propuesto es que si la enfermedad se podría refundir. Ya. Bueno, como quiere Eso dice el acuerdo de comité, ¿no? Sí, que hay que ver con quién se refunde. adecuada produce enfermedad grave o la muerte de una persona. Lo que me complica acá es que estamos hablando de una persona que estando en aislamiento, sabiendo que tenía un virus, tenía una enfermedad, incumplió las normas y extendió este mal a otras personas. Yo creo que más que por provocarle a otra persona enfermedad grave o la muerte, yo creo que el solo hecho de contagiarla. Porque si no, lo que vamos a estar sancionándole por el resultado de enfermedad grave o muerte. Y en realidad lo que queremos sancionar es que la persona, por romper el aislamiento que se encontraba, contagió a otra. Puede que no le haya provocado ninguna enfermedad grave, ni obviamente la muerte, porque tampoco pasa. Pero el solo hecho de que la contagie, eso es lo que queremos sancionar. Es decir, queremos sancionar a aquella persona que estando en aislamiento, que está con una medida restrictiva de su libertad ambulatoria, rompe el proceso, esa medida, conociendo las normas de salud, y contagia a otros u otras. Eso yo creo que es lo sancionable. Si consecuencialmente le provoca yo creo que ahí podría ser hasta completo si fuera hecho, hasta por homicidio podríamos buscarla, ¿te acuerdas? Pero yo creo que yo creo que la segunda parte me parece que podría mejorarse sacándole que efectivamente romper el aislamiento provocar la extensión de la epidemia o pandemia, pero no así como está ahí, porque eso en realidad no dice relación con lo que estamos recordando en el inciso anterior. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. A ver, se ha tenido a la vista, entiendo que de acuerdo a la resolución de los comités
podemos refundir este proyecto con uno del diputado Castro, José Miguel Castro, y otros diputados de Renovación Nacional, muy transversal también, que modifica el artículo 318 también, pero me da la impresión, leyéndolo someramente, ¿ustedes lo tienen este? Ya, diputado Gutiérrez, este. El segundo, que acaban de entregar, me da la impresión, leyéndolo someramente, de que este proyecto tiene los mismos problemas que estamos intentando subsanar de primero, del diputado Paulsen. Lo que podemos hacer, si les parece, es refundir ambos proyectos para respetar la autoría, pero seguir en la línea de rescatar el inciso primero, lo que es rescatable del proyecto del diputado Paulsen, porque este proyecto del diputado Castro y otros lo que hace es introducir una modificación al inciso primero, intercalar a continuación de publicadas por autoridad la expresión o por infracción de las órdenes particulares impartidas por la autoridad sanitaria y intercalar a continuación de grado mínimo la expresión y multa de 25 a 50 unidades tributarias mensuales. Esa parte podríamos analizarla, pero después incorpora los siguientes incisos segundo y final, señalando el que sí la debida autorización en tiempo de catástrofe, epidemia, contagio, organizar reuniones sociales, espectáculos públicos en localidades respecto a las cuales la autoridad sanitaria hubiere declarado aislamiento o cuarentena, será sancionado con la pena señalada en inciso anterior. Si a consecuencia de los delitos señalados en incisos anteriores se produjera la muerte o enfermedad grave de alguna persona, la pena corporal se elevará en 1 o 2 grados según la naturaleza y número de tales consecuencias, y la multa podrá elevarse hasta el doble del máximo señalado. Claro, el problema es que cae en la misma dificultad que es lo que decía también el diputado Gutiérrez, que exige un resultado, y ahí entramos a un problema de ley penal en blanco, de la persona puede haber tenido enfermedades de base, estamos en un tema más culposo que doloso, como dice el diputado Fonsalía. Entonces, yo los invito a que veamos la indicación del diputado Soto y del diputado Coloma, que resuelven de alguna manera las observaciones que habíamos visto en la comisión, y veamos del numeral 1 de esta nueva moción que se puede rescatar. ¿Les parece? Diputada Núñez, sí. Gracias, presidente. En el segundo proyecto que acabamos de recibir, yo entiendo que recoge 3 grandes ideas, ¿cierto? La primera es que esta vez se señale que sean publicadas por la autoridad sanitaria, o sea, que sean infracciones impartidas por la autoridad sanitaria, que eso en el caso del 318 no se señala expresamente y que un poco coincidía con el primero. Pero en el segundo proyecto hay una cuestión distinta, dejando de lado la situación de la muerte o enfermedad que fuera consecuencia, que es las reuniones sociales, espectáculos públicos, localidades. O sea, creo que ahí a lo mejor se podría sancionar de la misma forma, porque no es lo mismo que una persona, ¿cierto?, infringe el aislamiento a alguien que organice una cuestión masiva sabiendo que no se puede, creo que incluso hay un riesgo mayor. Pero sin querer aumentar la pena, incluirlo expresamente, así como estamos incorporando la autoridad sanitaria, incorporar también los que organizan reuniones sociales, espectáculos, etcétera. Ok. Diputado Gutiérrez. Sí, mire, presidente, bueno, una observación general, que es lo que me explica, pero que yo creo que es muy gráfico el segundo proyecto que estamos viendo, me parece bien funcional. Es que, mire, lo que podría llevar a equívoco por parte de la magistratura si le intercalamos algún tipo de modificación al 318 mismo, al artículo mismo. Porque eso podría llevar a pensar que está derogada la figura con la que se está hoy persiguiendo. Entonces, cualquier modificación que usted le haga a ese articulado va a traer inconvenientes. Entonces, yo creo que no hay que tocar el 318. El primero, de acuerdo. No, usted va a pensar que como no hay efecto retroactivo de la ley penal, entonces va a traer una serie de consecuencias en la interpretación y aplicación posteriormente de la norma. Entonces, nada que implique tocar el primero del 318 sería conveniente. Segundo, bueno, todos tenemos que la ley penal, en consecuencia, no tiene efecto retroactivo, no se le va a aplicar prácticamente a nadie que hoy, salvo lo que posteriormente se declare
cuando una vez que esté publicada la ley, para que tenga claridad a la ciudadanía de que esta no es una legislación que va a buscar sancionar a personas que ya antes habían cometido, por ejemplo, cuántos de pastores evangélicos organizaron reuniones. El micrófono, por favor. Lo tiene apagado. A ver, sí. Sí. Repito, tengo que repetir todo lo... No, no es necesario. No. Entonces, ¿a dónde quedé? No, lo que... Ah, sí, bien, gracias, Juan Salida. Mira, no, de verdad, porque, ¿sabe por qué? Esto mire, cualquier afectación a un derecho como el derecho a reunión, incluso en este contexto, me parece delicado. Yo creo que, mire, yo sé que algunos, yo particularmente no tengo ninguna creencia religiosa, pero algunos pueden creer honestamente de que Dios los va a salvar y que si se reúnen ellos a invocar su credo no les va a pasar nada. ¿Entiendes? Entonces yo sería cuidadoso en no sancionar, porque al final del día tú estás afectando su libertad de conciencia, no solo su derecho a reunión, sino que su convicción religiosas. ¿Ah? Entonces yo creo que igual uno puede llamar a la gente a que no haga esas reuniones de culto, que no celebren esas misas. Me parece que más que decirle, mira, si tú haces una misa, si tú haces un culto, tú vas a recibir una sanción. Yo creo que eso sería cuidadoso, porque no solamente el derecho a reunión está comprometido acá, está comprometido convicciones, que uno puede tener una disonancia, pero yo de verdad que me cuesta que sea objeto de sanción penal. Entonces yo creo que aquí hay que ser cuidadoso con lo que uno... Yo entiendo que en este contexto uno quiere sancionar a todo el que no hace lo que uno espera que haga, pero algunas personas no se mueven en función de la cierta racionalidad, sino como eligieron a Bolsonaro, y ahí está Bolsonaro diciendo que la fe lo va a salvar a todo, y bueno, y quién sabe si no esta tiene razón. ¿Ah? Pero por eso yo sería cuidadoso con sancionar tan drásticamente el derecho a reunión, porque igual la sanción no es menor. Ahora yo no sé qué significa tiempo de catástrofe, tiempo de epidemia o tanto contagio. Habría que definir más, entonces solamente pido un poquito de prudencia. Gracias, diputado Gutiérrez. El secretario me pidió hacer una acotación. Señor presidente, una acotación en relación con el mandato que dieron los comités a la comisión, porque como es un tema complejo, ya se han manifestado varias observaciones a la iniciativa original y a la que se va a refundir. El propósito de los comités fue el que la comisión tomara conocimiento de este proyecto y viera con qué otros proyectos se pudiese refundir. Lo que quiero decir en el fondo es que tampoco la comisión se sienta presionada en el sentido de que tenga que tomar una resolución en esta sola sesión, de tal manera que podamos tener otra vuelta, digamos. Y lo otro también quería dejar lo siguiente inquietud, porque el Senado en este momento se está sesionando y se está viendo la observación del presidente de la República presentada al proyecto de indulto general conmutativo, que la comisión ya lo vio, lo despachó en su oportunidad, y la Comisión de Constitución del Senado lo aprobó, las observaciones por unanimidad en todas sus partes, y creo que la sala probablemente lo va a hacer de la misma manera. Lo que hay que estar alerta, porque estas observaciones tienen, de acuerdo con el reglamento, tienen que pasar por la Comisión de Constitución, a menos que los comités o la sala eximan de este trámite al proyecto. De tal manera que la comisión va a tener que sesionar, en principio, a menos que se exima, y vamos a tener que estar alerta también para esos efectos, presidente, porque ahora en el transcurso de la mañana el Senado lo va a despachar. Gracias, señor secretario. A ver, dos cosas, voy a partir por lo segundo. El acuerdo del Senado fue que lo revisara la Comisión de Constitución, pero el acuerdo de los comités en la Cámara es que esto lo vea directamente a la sala, y está fijado como punto de tabla, a las 3 de la tarde. como usted sabe, señor secretario, hoy día a las 3 de la tarde. Sí. No tiene sentido, a mi juicio, que lo revise la Comisión de Constitución, porque el presidente de la República está insistiendo en el mismo texto al que se agrega algo que había sido solicitado en esta comisión, además de la indicación de la diputada Paulina Núñez para incorporar los delitos excluidos de asociación ilícita y infracción a la ley de control de armas, lo que dice relación con los condenados por violencia intrafamiliar.
Por lo tanto, me parece absolutamente inconducente, y sobre todo si ya los comités acordaron ponerlo en tabla el día de hoy, que volvamos a debatir sobre el mismo texto que está insistiendo el presidente de la República. Diputado Soto. Mire, yo me encuentro entre los que aprobamos el proyecto tanto en la comisión como en la sala, y probablemente soy de los que va a aprobar por unanimidad el veto aditivo del presidente de la República. Pero creo que esa no es razón suficiente para poder alterar las reglas de funcionamiento de la Cámara. Entiendo que todo proyecto de ley, también veto que provenga del Ejecutivo, aunque cuente con la máxima respaldo y unanimidad, tiene que ser informado por la Comisión de Constitución. Y yo creo que no existen razones para poder liberarnos de las reglas que hay, a menos que usted diga, y me extraña mucho, que nosotros las reglas de funcionamiento de la comisión dependan del presidente de la comisión o de los comités de bancada. Yo estoy disponible para poder sesionar apenas llegue el proyecto y como digo, darle el respaldo, pero no asaltarme las reglas, presidente, porque usted está generando un precedente que a mí me parece complicado si es que no tiene base legal y constitucional. Gracias. ¿Puede llamar al secretario en la Cámara, por favor, para que nos aclare? Gracias. Lo que pasa es que yo lo que entiendo es que si los comités acuerdan que hoy día se ve el veto en la sala, están implícitamente eximiendo a la Comisión de Constitución de tener que revisar el mismo texto. A contrario censo de este proyecto, que hay un acuerdo de comité expreso el día de hoy de revisarlo y despacharlo a la sala. Y no es que nosotros estemos presionados, señor secretario, sino que el presidente y secretario de la Cámara nos pidieron si podíamos revisar este proyecto e informarlo, precisamente para que no se vote directo a la sala, y hemos visto que era necesario perfeccionarlo. Así que, si les parece, voy a seguir dando la palabra. Diputada Núñez, ¿cómo podemos compatibilizar la indicación del diputado Coloma y del diputado Soto? Gracias, presidente. Y sumando también la intervención del diputado Gutiérrez por su intermedio, en el primer proyecto se señala en peligro la salud, infringiendo el aislamiento o cualquier otra medida extraordinaria. Dentro de esas medidas extraordinarias está el, que, por ejemplo, que no se reúnan más de 50 personas. O sea, podríamos no señalar, ¿cierto?, las reuniones sociales, espectáculos públicos, celebraciones religiosas, en fin, entendiendo que basta cualquier otra medida extraordinaria para poder comprenderla. No sé si me explico. O sea, dentro del primer proyecto, a propósito que se está tratando de hacer una modificación única, acá hay dos cuestiones: infringe el aislamiento por un lado o cualquier otra medida extraordinaria, donde podríamos recoger por último en el espíritu de la ley, para que le sirva también a la magistratura, que es ahí donde se podrían comprender las organizaciones sociales, los espectáculos públicos, las celebraciones religiosas. Muy bien. Diputado Coloma. Ya, está bien. O sea, usted insiste en que quede como inciso segundo lo propuesto a mí, por usted. Sí, lo que me ocurre es lo mismo que dijo el diputado Ilavaca y el diputado Gutiérrez, que si modificamos el 318, lo que estamos diciendo es quitándole peso a futuras condenas que pueden haber por personas que se arrancaron de los hospitales, por personas que tomaron un vuelo. Y segundo, si es que agregamos el inciso primero del proyecto del diputado Paulsen, se puede entender también que infringir el aislamiento o cualquier otra medida extraordinaria no se entendían incorporados en el artículo 318 actual. Entonces, creo que ojalá el tipo hay que dejarlo lo más limpio, o sea, ojalá igual, no tocarlo, que para la historia de la ley, si algo sirve, que nosotros entendimos acá que se está tan perfectamente incluido el aislamiento como medida sanitaria, y que lo que podemos hacer es aumentar la pena en un grado a las que personas que en periodo de excepción constitucional se infringen la norma. Creo que eso es para evitar que después, fruto de una modificación legal que nos ha pasado, salgan personas libres por haberse cometido estos hechos. Gracias. Yo estoy de acuerdo con el diputado Coloma, porque de hecho tuvimos ese problema con la agenda corta antidelincuencia.
que algunos tribunales estimaron que estábamos denegando tácitamente y que en virtud del principio pro reo quedaban derogadas algunas normas. ¿Les parece que nos quedemos con la propuesta del diputado Coloma y simplemente agreguemos, leo la indicación del diputado Coloma, este inciso segundo que señale, sin tocar el inciso primero del 318, que se establezca simplemente que si la conducta señalada en el inciso anterior, vale decir inciso primero, se produjere en periodo de excepción constitucional, la pena privativa de libertad se aumentará en 1 grado y no podrá aplicarse la multa señalada. Eso es lo que dice, ¿no? Dice que Es más simple. la pena menor o la multa. Entonces, en estos casos, quitémosle la multa y dejemos la pena. ¿Les parece que esa sea la propuesta de la comisión, diputado Gutiérrez? Diputado Boric. Sí, perdón, presidente, que estaba conversando algo con otra parlamentaria. ¿Qué dice? No me queda claro del proyecto Por eso, cuando cuando habla de de pena privativa de libertad y la referencia al artículo 118. Esto significa en el marco de la infracción de la cuarentena una pena privativa de libertad efectiva, o sea, ir a la cárcel. No, claro, lo que Porque perdón, termino con esto. Porque si fuera así, estamos como atentando contra lo que el mismo gobierno está proponiendo de tratar de desasinar, no sé cómo se dirá la palabra, las cárceles. Y si empezamos a meter gente presa por eso, yo creo que me imagino que es más útil una medida obligatoria de, o sea, arresto domiciliario, algo de esas, pero meterlos a la cárcel por pasar la cuarentena me parece muy desproporcionado y que atenta contra la seguridad misma de las cárceles. Diputado Boric, gracias. Sí, efectivamente ya habíamos tenido esa discusión y por lo mismo hay unanimidad de la comisión de desestimar el agravante de responsabilidad penal que está propuesto en el proyecto del diputado Paulsen, que incluso aumentaba la pena en 1 o 2 grados, porque corríjanme los penalistas, especialmente el diputado Gutiérrez, pero entiendo que una pena de 540 días no es pena efectiva privativa de libertad. O sea, estamos hablando de una sanción penal, pero que no va a implicar pena efectiva privativa de libertad, ¿o no? Claro, es decir, en principio no. En principio no. El tema es que en principio no, pero el problema está que te puede encontrar que efectivamente alguien que tiene antecedentes penales y ahí te lo bajáis. ¿Cualquier antecedente penal? No, que tenga condena. Sí, Pero que haya sido condenado a pena aflictiva. No. No, efectivamente la residencia se produce a la acumulación. Una persona que tenga ya condena, no antecedente de detención, no antecedente policial, sino que... Sí, claro. Si a Guille lo pillan en la cuarentena, preso. ¿Pero estuvo condenado, Guille? ¿O estuvo en prisión preventiva? Sí. No, pues estuvo en prisión preventiva. ¿Estuvo condenado? Estuvo en prisión preventiva. No, hemos condenado. Uno fue condenado a gusto agravado. es decir, de acuerdo con nuestro código penal, alguien que tiene una condena es un delincuente. Ya. Tiene una condena, ya tiene una condena, por lo cual se le pone, desaparece el atenuante de la conducta reprochable anterior. Eso es lo que afecta a la condena. Pero estamos hablando de una pena, en principio, lo habíamos visto, ¿no? Que tiene de 61 días hasta 540 días. O sea, siempre el juez va a apreciar. Y hay que tomar en cuenta que los tribunales también la cantidad de audiencias. Yo creo una norma más disociada. Sí, no va a traer aparejado pena efectiva. Y aplicable. Lo único es que esta norma lo que busca es decirle, mire, esto es aplicable hoy día, si hay estado de excepción constitucional, estamos todos llamando, y alguien no quiere cumplir la advertencia, la cuarentena, ojo que se puede haber agravado lo que ya hoy día se podría sancionar por el 318, porque ya hoy día se podría sancionar. Pero podemos aplicar la pena de delegación mejor. Poner una multa. Porque, a ver, el inciso primero del 318... Poner una multa que duela. ¿Qué pena podría ser menor?
Presidente, mire, yo tomando también la propuesta que hace el señor secretario, no tenemos ninguna urgencia en tramitar este proyecto. Yo entiendo de que es bueno dar una señal a la ciudadanía de que estamos preocupados de aquellos que irracional e insensatamente salen del aislamiento y eventualmente están en cuarentena obligada y pueden eventualmente contagiar a alguien. Y creo que efectivamente el 318 ha estado cumpliendo un rol significativo, ¿verdad? Porque disuade y tiene sanciones como, puede que no sean de la magnitud que muchos quisieran, pero yo no lo tocaría porque yo creo que sería mala señal hoy tocar el 318 porque podría hacer pensar que el 318 no está bien. Es decir, que hay que hacer modificaciones. Y cualquier mala señal con respecto al 318 a los jueces podría incluso hasta al Ministerio Público, a la Fuerza de Orden y de Seguridad hoy día disuadirla en que no sería como el mecanismo adecuado. Entonces yo me tomaría el tiempo para seguir viendo, si por último pedirle informe a la biblioteca, a la Fiscalía, pero tomar esto también con más prudencia, porque si no vamos a terminar sancionando a nadie, porque obviamente es ley penal para el futuro, y no vamos a estar poniendo una carga a nosotros mismos de manera un tanto innecesaria, presidente, creo. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Fonsalía. Yo estoy totalmente de acuerdo con el diputado Gutiérrez, porque creo que efectivamente hay que hacer dos cosas. Uno es, más que legislación comparada, es ver qué se está haciendo otros países con esto mismo, porque seguramente todos están sufriendo con el mismo problema respecto del incumplimiento de las normas y decisiones que ha tomado el Estado y las conductas que se van generando. Quizás sea más efectivo aumentar la multa que la pena corporal. Creo que sería algo que quizás sería más disuasivo que la pena de cárcel. Y lo segundo es también tener una conversación con la Fiscalía, porque nosotros estamos partiendo la base que hoy día el 318 no está siendo efectivo, no lo sabemos. Entonces, una conversa con la Fiscalía en que nos pueda contar cuántas formalizaciones han tenido en este periodo, cuántas sentencias, cuál ha sido la lógica de los tribunales, para un poco ver la cosa más práctica. Porque de repente nosotros hacemos unas normas que no ayudan en nada en la práctica. Si nosotros queremos que la ley sirva, en este caso, más que efectiva, disuasiva, creo que es bueno ver la experiencia, porque en una de esas la Fiscalía nos dirá, mire, ha funcionado perfecto el 318. Gracias. Y la verdad es que ayudaría más quizás un aumento de multa que un aumento de pena. Y ahí se por esa línea. Gracias, diputado Fonsalía. Yo creo que ha sido muy bueno el debate. Primero, para clarificar ante la opinión pública que hoy día la violación de la cuarentena, la violación de las medidas sanitarias, sí tiene una sanción penal, que es la contemplada en el artículo 318, inciso primero. Y que hay que ver con mucho cuidado, tanto por lo que señaló el diputado Boric como el diputado Gutiérrez y otros diputados, pero también por lo que la indicación del diputado Coloma, que propone establecer un desvalor objetivo mayor cuando la conducta de violación de la prohibición sanitaria ocurre dentro de un estado de catástrofe, que eso podría llevar a una pena privativa de libertad que sería inconsistente con por ejemplo, el proyecto de indulto general conmutativo que esperamos votar hoy día en la tarde. ¿Qué pasa si, en atención a lo último que señaló el diputado Fonsalía, simplemente hacemos una modificación y en el inciso primero agregamos la multa a la pena? Es decir, que quede en la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Yo no sé si eso altera, diputado Gutiérrez, el régimen general de estructura de penas del Código Penal, pero a lo mejor podría ser una innovación que siempre el juez deba, junto con establecer la pena penal, en este caso la pena corporal, considerar una multa dentro del rango que establece el mismo artículo 318, o salvo que consideremos aumentar ese rango. Pero yo no sé si estamos alterando la estructura general de penas, diputado Gutiérrez y diputado.
Presidente, mire, yo creo que su idea es buena. ¿Ah? Habría que invertir primero de multa a... no estaríamos sustancialmente cambiando, porque al final del día igual sería una norma indubio pro reo, porque la pena partiría de un rango menor. ¿Ah? Si eventualmente le pone que puede ser la multa o la pena, no y la pena. ¿Ah? Porque en ese caso el juez tiene la posibilidad de imponerle una sanción menor incluso, pero que sea alta y que sea también un mecanismo disuasivo, es decir, que la gente sepa, Por la multa, claro, que sea que es la multa, una multa cuantiosa, que podemos poner, o también, y que siga la penalidad y que siga la pena, porque eso no cambiaríamos efectivamente la estructura misma del tipo penal, porque seguiría tal cual, solo que incluso pondríamos la posibilidad que el juez sancione con una multa que eventualmente podría a mucho más disuadir que la sanción penal misma. ¿Cómo lo bajaría usted? Como lo propone usted, lo invertiría y en vez de I le pondría O. Pero partiendo por la multa. La multa. No, sí, dice O, Es que hoy pero día dice dice pero O. está la multa. Y está la multa. Entonces, yo lo que propongo es que sea I. Tú piensas que sean las dos. Claro. Diputado de la Vaca. Ahí cambiamos. Presidente, aquí se ha hecho una propuesta concreta respecto a este proyecto de ley que creo que es súper atendible. Yo creo que deberíamos pedir informe a la biblioteca, deberíamos escuchar a la Fiscalía, al Ministerio Público, deberíamos escuchar además a la Presidenta de la Asociación de Magistrados. Seguir introduciéndonos en una temática que es muy reciente, que si es que la alteramos podemos generar algún tipo de efecto, yo creo que es un problema. Por lo mismo pediría que pudiéramos en una próxima sesión escuchar a la Presidenta de los Magistrados, escuchar al Ministerio Público y de allí tomar las decisiones. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Vaca. ¿Les parece? Que quedemos para una segunda discusión, pero informándole de alguna manera también a los comités que nos pidieron ver este proyecto con celeridad, que las conductas que queremos sancionar de alguna manera ya están sancionadas en el artículo 318, inciso primero. Diputado Coloma. Yo no hay problema, presidente, pero que votemos la próxima... Sí. En el fondo que Y escuchemos y votar. resolvamos lo que Perfecto, salga. ningún problema. La propuesta de Coloma no es mala propuesta, está bien. Si yo estoy de acuerdo que podemos Sí. plantearla, pero hay que hacer ver justamente a los magistrados las propuestas que están, no solamente la que tenemos Pero aquí. una sola sesión y citado a votar, me parece. No, Diputada Núñez. Gracias, presidente. Muy breve. No solamente informar a los comités de la existencia del 318, ¿cierto? Sino que además de que si modificamos ese artículo podríamos afectar a los tribunales. Un y los casos efecto que hoy día- contrario. Exacto, o sea, que se sepa eso también. Gracias. Gracias, diputada Núñez. Diputado Fonsalía. Que me gustaría pedirle a la Secretaría si nos pudiera, para la próxima sesión, tener un cuadro respecto a las multas en el Código Penal. Yo no sé, la verdad, cuál es la multa más alta que la legislación penal ¿Cuál es la escala? tiene y en qué delitos, porque quizá podemos llegar al máximo para no ser desproporcionado o incluso innovar y ser un poco más, una multa mayor a la que hoy día es la más alta. Sí, podemos hacerlo. Porque la verdad que yo desconozco si 6 a 20 unidades tributarias mensuales es la más baja. Y claramente en una Perfecto. situación excepcional podemos tomar decisiones excepcionales. Muy bien, le vamos a pedir a la Secretaría esa información, entonces tomamos lo siguiente de acuerdo, refundir los dos proyectos y citar a una próxima sesión que después nos vamos a poner de acuerdo cuándo y cómo, y escuchando también a la Asociación de Magistrados y a algún representante del Ministerio Público. ¿Les parece? Y votar. En general y en particular. Y la Defensoría Penal Pública, que podemos hacerlo por forma telemática. Oye, a ver, dos cosas. Ya aclaramos con la Secretaría, tal como lo habíamos informado, que se eximió la Comisión de Constitución el informe sobre el veto, va directo a la sala y hay que votarlo hoy día. Y espero que podamos tener los votos para aprobar el proyecto de gobierno. Segundo, hay una adecuación al reglamento que se debe hacer en relación a el voto telemático. Nosotros no podemos todavía, lo conversé diputado Boric con el diputado Jackson hoy día en la mañana, pues hoy día nosotros no podemos todavía operar de manera telemática sin modificar el reglamento, ¿no es cierto, secretario? Ahora, yo sé que hay una subcomisión especial de reglamento, pero no sé si lo va a ver esa subcomisión para que usted lo vea con el secretario o lo podemos ver nosotros. Yo creo
que a raíz además de toda la controversia que se suscitó ayer con la votación de la Cámara, y lo hablé con el diputado Jackson, quiero decirlo abiertamente, yo creo que podríamos aprovechar de ver también ese tema, porque, y lo conversamos con el secretario general Miguel Landero, que se siga votando de manera secreta la renovación de la mesa de la Cámara es inconstitucional. Nosotros estamos incumpliendo las normas constitucionales y la propia Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que establece que todas las votaciones son públicas. Es una anomalía. Entonces, yo los invito a que podamos revisar este tema, hacer la adecuación reglamentaria para poder hacer sesiones telemáticas, como de hecho lo está haciendo el Senado. La Comisión de Constitución del Senado hace mucho tiempo lo está viendo de manera... Pero aprovechemos de adecuar las normas respecto de... Pueden haber otras votaciones secretas que permanezcan en el reglamento y adecuarnos a la publicidad de las votaciones que están establecidas en todas las reformas que hemos aprobado, en la Constitución y también en la Ley Orgánica de Constitución del Congreso. No sé qué les parece. Señor secretario. Sí, señor presidente, efectivamente la aplicación de las votaciones a distancia van a necesitar una modificación del reglamento. Voy a consultar al secretario general el procedimiento que se va a adoptar porque la Comisión de Constitución evidentemente es la competente para conocer modificaciones reglamentarias, pero tal vez, como se está trabajando tanto con los comités, ahora vayan a adoptar algún procedimiento distinto. Lo voy a consultar y les voy a informar a través del WhatsApp. ¿Les parece? Y aprovechemos de ver las dos cosas, porque son dos definiciones que están pendientes y deberíamos adoptarlas nosotros. ¿Les parece? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Es que no votamos nada. No.